¿Alguien notó el error o no? Era un error, o sea, era un error horroroso. No, era, ¿cómo se llama? No era evidente a la vista, pero si uno se empezaba a concentrar en un problema, se daba cuenta que había un problema, ahí, ya que había una expresión que no era correcta. En particular en el problema 3. Ahí estaba el error. No sé si a alguien le pareció extraño una expresión que había ahí. El problema 3 era casi irresoluble con ese error porque no provocaba confusión. ¿Ya? Entonces me Perdón, gustaría que lo profe, abordáramos en algún no momento, viste la parte, no vi toda la prueba. ¿no? El problema 3 era el de los tsunamis. ¿Ya? Y ahí vamos a ver que al hacer la descripción de un tiempo transcurrido había un error de tipeo que arruinaba el problema en el fondo si uno no deducía ahí cuál podía ser la. Aquí les voy a mostrar en un momento. Ya, pero veamos la evaluación y ahí vamos viendo. Ya lo otro estaba bien. Sí, el problema era el problema 3 que tenía ese error de tipeo, que ustedes como estaban comenzando con esto, probablemente lo iba a confundir ahí en la respuesta, así que hay que analizarlo ya. Voy a compartirle el documento al tiro. Estoy. ¿Dónde está la pizarra? Ya, vamos a compartir de inmediato este documento. Ya, esa es la evaluación formativa, ¿cierto? Analicemos los dos primeros problemas y después nos dedicamos a ver el problema 3 que tenía la complejidad esa que fue, bueno, fue culpa mía de haber escrito mal un término y, y ahí lo vamos viendo si es que nos resulta de alguna manera. Ya, primer problema. Decía, si f de x es menor o igual que g de x, entonces existe la propiedad de dominación de las integrales, ¿cierto? Sobre todo en el caso de que, bueno, esto es por lo menos suponiendo que son funciones positivas, ¿cierto? No negativas, ¿ya? O sea, que estén sobre el eje X, se cumple esta desigualdad. Ahora uno puede preguntarse, bueno, en este ejemplo no hay problema porque la función es positiva, así que cae dentro de ese contexto, pero uno podría preguntarse, ¿se cumplirá esta misma desigualdad para todas las funciones? Es decir, incluso las que tienen parte negativa, ¿o no? No sé si se hicieron esa pregunta y surgió la inquietud. Porque para funciones que son no negativas es evidente desde el punto de vista geométrico, ¿cierto? Porque las áreas bajo la curva, obviamente si una es más grande que la otra, ¿ya? O sea, si una función, por ejemplo g, está sobre la curva de la función f, las áreas tienen que cumplir lo mismo. La voy a dibujar para que ustedes vean a qué me refiero, ¿ya? Voy a dibujar por aquí la situación. Entonces tengo, por ejemplo, en el caso de funciones no negativas, ¿ya? Tengo una función f y una función g que es más grande, ¿ya? Recuerden que ahí decía f menor o igual que g. Por lo tanto, es evidente que el área sobre g, o sea, el área bajo g, toda esa que está ahí, es mucho más grande que el área que está bajo f, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso de funciones no negativas, más que claro que se cumple esta propiedad de dominación. ¿Qué pasará en el caso de funciones negativas? O que tienen parte negativa, ¿ya? Por ejemplo, curvas que son así. La función g, por ejemplo, que es así, ¿ya? G de x. Igual debería cumplirse. Se cumplirá eso mismo, porque aquí la integral, por ejemplo, de f nos habla de una región que está descrita así, ¿cierto? O sea, tiene una parte negativa, positiva, y finalmente la integral puede tener distintos signos. Tú dices que debería cumplirse, Sí, pero es que ¿será? el signo del integral solo nos indica si está por arriba o por abajo del eje. Claro, Entonces, matemáticamente,
la función g tiene más área que la f. ¿O me Ah, equivoco? ya, ya. Analicémoslo. No sabría responderte al tiro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la F la hago así? Y la G la hago así. En este intervalo, por ejemplo. Supongamos que. Entonces, la integral bajo G, o sea, la integral de G sería toda esta región, ¿cierto? Y la integral de F sería toda esa región. Bueno, y ahí no consideré la parte positiva. Entonces, eso nos hace dudar un poquito porque G es una curva que está más arriba que F. Ya incluso las dos podrían ser negativas, por ejemplo. Pero F tiene una región más grande. ¿Ya? Ahora, ese número que representa la parte achurada en amarillo, claro, es negativo, ¿cierto? Es un número negativo. Profe, ¿Sí? en ese caso se podría recurrir a la constante. Elevar las funciones por sobre el eje x, ¿o no? Ah, ya. Axioma, ese es un axioma de integración, ya, sí, claro. Entonces, eh, tomémoslo así, como que vamos a tomar el eje X. Sí, no, Claro, y y lo, ahí efectivamente g tiene más área que f. claro. Claro, porque finalmente de lo que habla esta desigualdad que está acá es de el área entre las dos curvas, ¿cierto? Y esta desigualdad plantea que el área entre las dos curvas siempre es mayor o igual que cero. Eso es lo que está diciendo. Entonces, o sea, la integral que representa el área entre las curvas es mayor o igual que cero. Siempre que g sea mayor que f, claro. Entonces, si hacemos una traslación, el axioma que nos dice que el área de un conjunto es invariante respecto a su posición, ¿cierto? Porque si el conjunto no cambia de forma, no tiene por qué cambiar el área. Entonces esa área debería seguir siendo positiva y claro, como tú dices, entonces se tiene que cumplir la propiedad de dominación igual. ¿Ya? So, ya, muchas gracias. Ahí está el argumento. Ya, basta hacer una traslación entonces, claro, una traslación del conjunto y ahí se sigue cumpliendo esta desigualdad para todo f o g, independiente de si son positivos o negativos. Entonces no había ni siquiera necesidad ahí de especificarlo. Yo no me preocupé mucho porque dije las funciones son positivas, asumirán que como son positivas se cumple, ¿ya? Pero está esa pequeño pero que podría haberle surgido la curiosidad a alguien de qué pasaba si f y g no eran necesariamente positivas, ¿ya? Pero ahí está, ahí su compañero del argumento. Entonces, no sé si alguien pudo encontrar una integral que convergiera y que fuera más grande que esta integral que está acá, siguiendo el espíritu de la propiedad de dominación, es decir, buscando una función que fuera más grande que e elevado a x dividido en x. Podría ser simplemente elevado a x. Claro, entonces planteamos la hipótesis o la conjetura, en realidad, de que eso es menor o igual que elevado a x para x mayor o igual que 1. ¿Ya? Porque ahí nos interesa la integral de 1 a infinito. ¿Y cómo podríamos argumentar que esa desigualdad se cumple? Que es cierta. Porque mientras aumenta el exponente, también se divide aún más el, el primero, ¿No? nuestro f de x. Claro, a medida que Entonces, x es más grande, ¿cierto? Sí. claro, ¿Sí? entonces al infinito, el e elevado a x es mayor que e elevado a x dividido a x. Mm, Con esa afirmación, a ver, déjame ver. Sí. En el infinito no sé. En el infinito yo tendería a pensar que son iguales. Pero en el intervalo de los valores mayores que uno, para x mayor que uno, yo creo que sí se produce esta desigualdad que está escrita ahí. ¿Ya? Por lo que tú mencionas, que el x va aumentando, ¿cierto? Y elevado a x dividido en x va disminuyendo como fracción, por lo tanto va a ser menor que elevado a x. Pero en el infinito yo creo que coinciden.
elevado a x dividido en x, digamos asintóticamente hablando, por acá va a ser aproximadamente lo mismo, aquí en el infinito. Creo que va a ser lo mismo, porque si calculamos los límites, eso es el límite de e elevado a x dividido por 1, por la regla del L'Hopital, ¿cierto? Y eso es claramente el límite de e elevado a x. Ya, o sea, ahí en el límite coinciden, se comportan igual, el crecimiento del mismo. Pero antes, claro, esa desigualdad tiene que cumplirse. ¿Cómo podríamos ver eso? Además de que la fracción va aumentando, por ejemplo, ustedes podrían plantear lo siguiente, podrían, ya, esta es una técnica, se la explico porque es una técnica bastante recurrente en el cálculo, y es bueno que la tengan como una herramienta. ¿Ya? Si nosotros planteamos la función e elevado a x menos e elevado a x dividido en x, quisiéramos probar que esa función es mayor o igual que 0, ¿cierto? Por lo menos para los valores de x mayor o iguales que 1. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que la desigualdad que está arriba. ¿Se nota? Son lo mismo, finalmente. La planteé como una resta nomás. Y eso le llamo una función g de x. Entonces, esto es como una técnica genérica, ¿ya? Es para que ustedes tengan un poquito más de riqueza en el conocimiento que tienen del cálculo y tengan algunas técnicas o trucos que puedan servirles para resolver otros problemas. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere demostrar una desigualdad con variables como esta, una inecuación como la conocen ustedes, pues suele escribirlo como una función, esa inecuación, y tratar de probar con las técnicas del cálculo que esa función es mayor o igual que 0. ¿Ya? Tratar de probar que es una función positiva. Entonces, por ejemplo, podríamos analizar su derivada para ver cómo es el crecimiento de esta función, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, calcular la derivada de esta función. A ver si es creciente, decreciente, etc. ¿Ya? No es difícil porque, bueno, la exponencial, ustedes saben que se deriva y queda igual, ¿ya? Y aquí me quedaría la derivada de un cociente, que sería e elevado a x por x menos e elevado a x dividido por x cuadrado, ¿cierto? No es difícil de calcular esa derivada. Y ahí podemos simplificar por e elevado a x, y haría 1 menos eh, x menos 1 dividido por x cuadrado. O sea, me queda un polinomio por e elevado a x, ¿cierto? X cuadrado menos x, eh, ahí me queda más 1, ¿cierto? Sería que algo así. Entonces, hay que analizar este polinomio que está aquí, porque x cuadrado es positivo, e elevado a x positivo, entonces queda este polinomio de ahí. Que una parábola, ¿cierto? Que abre hacia arriba, que en 0 vale 1, ¿cierto? Entonces sería como por acá, quizá. Sí, hay que ver ahí el vértice cuál será. Vamos a ponerlo así por ahí, por mientras. ¿Ya? 0 vale 1. Y hay que ver si tiene raíces, ¿ya? Pero no sé si tiene raíces, me parece que no, que son complejas, ¿cierto? A ver. Claro, no tiene raíces. ¿Ya? Ya, como no tiene raíces, porque si se fijan, las raíces posibles son 1, 1 menos 5, o sea, son raíces complejas, ¿cierto? Son números complejos. ¿Ya? Por lo tanto, no intersecta el eje X en ningún punto, así que es positiva siempre. O sea que ese polinomio es siempre positivo, por lo tanto ahí se nota que no tiene raíces reales. Y 1 al cuadrado menos, perdón, 0 al cuadrado, no, perdón. Hay que evaluarlo en cualquier punto mayor que 1 en realidad, ¿ya? Ese es el tema. Por ejemplo, si en 1 sería 1, ya es positivo,
pero ustedes pueden evaluarlo en 3 medios, por ejemplo, o en 2, ¿ya? En 2. Si x igual a 2, entonces me queda x al cuadrado, que sería 4, menos 2 más 1, y eso sería positivo, ¿ya? Eso es 3, mayor que 0. ¿Por qué evalúo en un solo punto? Porque yo sé que no tiene raíces reales, por lo tanto no intersecta el eje X. Así que o es positiva o es negativa, ¿cierto? Es una de las dos opciones. Y ahí por eso puedo evaluar en un solo punto y saber si es positiva o negativa, ¿ya? Así que ese argumento que nos dice que esta función es creciente, ¿correcto? Es una función creciente siempre, para x mayor o igual que 1. ¿Ya? ¿Podría ser 0? No, no puede ser 0. Siempre creciente. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué nos faltaría para demostrar que la función g, no su derivada, sino que la función g es positiva? Basta que tomemos el valor g de 1. G de 1 es e elevado a 1 menos e elevado a 1, ¿ya? Dividido por 1, ya. Pongámosle ahí el 1 para que se note que evaluamos el g en el 1. Y eso es 0, ¿cierto? Significa que todas las otras imágenes de g tienen que ser mayores o iguales que 0, porque es una función creciente, ¿cierto? Entonces, g de x tiene que ser mayor o igual que 0 para x mayor o igual que 1. Es decir, no puede ser una función negativa, ¿ya? Hay un argumento formal que aprovecho de enseñarle este truco de describir una desigualdad como una función y estudiarla desde el punto de vista del cálculo diferencial para poder analizar el signo, porque es una herramienta que se puede extrapolar a otros problemas, ¿ya? Por eso se las cuento, para que ustedes la ocupen eventualmente en otras situaciones, ¿ya? Cada vez que quieren demostrar alguna desigualdad se puede utilizar este truco, que es interesante. Y se pueden hacer otras conclusiones, pero eso va a depender del caso finalmente, ¿ya? Pero eso, entonces, ¿qué obtenemos de conclusión? Que esta desigualdad se cumple, ¿ya? Por lo tanto, las integrales finitas, es decir, las integrales definidas también cumplen eso, ¿cierto? Es decir que, conclusión, hasta ahora, la integral desde un punto cualquiera hasta otro punto de e elevado a x dividido en x es menor o igual que la integral de e elevado a x, ¿cierto? Para a y b números reales. Esa es la propiedad de dominación para números reales, ¿ya? Pero nosotros tenemos un teorema de límites, voy a ponerle aquí teorema de límites, que dice lo siguiente: si f de x, o pongámosle otras letras mejor, otras funciones, alfa de x es menor o igual que beta de x, entonces el límite cuando x tiende a infinito de alfa de x va a ser menor o igual que el límite cuando x tiende a infinito de beta de x. Si las dos funciones cumplen esa desigualdad para todo x en el dominio, entonces sus límites tienen que cumplir la misma desigualdad, ¿ya? A lo más van a ser iguales, o puede que uno sea menor que el otro, ¿cierto? Pero a lo más van a ser iguales. Porque el límite de funciones positivas es siempre un número positivo, ¿ya? Y eso viene de la definición del límite que hicimos con epsilon delta, que le hicimos hace tiempo ya. La definición con epsilon delta acerca de la vecindad de un punto de acumulación nos contaba que el comportamiento de las funciones en un intervalo es muy parecido cuando esas funciones se asemejan, ¿cierto? Entonces, tenemos este teorema que nos permite concluir que nuestra propiedad de dominación para integrales definidas, ya, pongámosle de hecho aquí el 1, ¿cierto? Porque partían de 1, se sigue cumpliendo cuando ese número b tiende a infinito. O sea, la propiedad de dominación sigue siendo útil si nosotros tomamos el límite. Perdón, a b. ¿Ya? Gracias a este teorema de límites que vimos en Intro al Cálculo. ¿Qué significa eso? Que las integrales impropias también cumplen esta propiedad de dominación, no solamente las integrales definidas de Riemann.
sino que estas integrales infinitas que hemos estado estudiando cumplen la misma propiedad. Entonces, si la integral que está a la derecha, que esta integral, bueno, aquí podemos concluir finalmente que la integral de 1 a infinito es menor o igual que la integral de 1 a infinito de e elevado a x de x. Entonces, si esta integral converge, significa que es un número real, ¿cierto? Que es finita. O sea, es algún número real, una constante. Y como la otra integral es más pequeña, tiene que ser también una constante, no puede ser infinita, ¿cierto? No puede ser un área infinita. Esa propiedad se llama criterio de comparación, tiene un nombre. De integrales impropias. Que es lo que hacen ustedes, o sea, comparan dos integrales. Si la integral más grande converge, es decir, es un número real, entonces la integral más chica con mayor razón tiene que converger. Tiene que ser un número real, ¿ya? No puede ser infinita. Así que, bueno, bastaba con eso y por supuesto calcular esta integral, ¿ya? Que no es difícil, ¿cierto? Porque esa integral... eh, ah, a ver un poquito la... Ah, no tengo un problema aquí, pues. Estoy asumiendo cosas hace rato que no corresponden. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hemos estado asumiendo todo el rato que no es cierto? Que las integrales son iguales. Perdón, qué cosa? Es como una... las integrales son iguales. Eso. Eh, no. Son no necesariamente iguales, ¿ya? Pero una es menor o igual que la otra. El problema es que queríamos lo siguiente, queríamos que usar la propiedad de dominación para poder concluir que esta integral converge. Y estamos usando una integral que es más grande, ¿ya? Y la idea es demostrar mediante la propiedad de dominación que una integral convergente, pero la función que nosotros consideramos no nos sirve. ¿Por qué Sí, no nos porque es sirve? creciente. ¿Por qué, perdón? Porque es creciente. Claro, justamente El, ese es el problema. el e de elevado a x crece más rápido que el x. Entonces, sí. Claro, justamente. Se aumenta más rápido, es una función creciente. Sí, y eso lo noté cuando lo estaba haciendo, pero no supe cómo explicarlo, porque es divergente, porque lo hacía infinito, crece mucho y bueno. Claro. Ujú. Claro, ¿y la intentaste calcular? No porque, o sea, lo dejé ahí, dije, capaz yo estoy mal y lo estoy viendo desde otro ángulo. Y voy a esperar a que el profe lo explique así como un poco mejor. Porque la integral, cuando lo estuve viendo, el ¿Sí? e elevado a x de x parece que es como, ¿cómo se llama esto? Propiedad, porque decía in o ein de x. Queda como... Eh, claro. Mm, Profe, sí, entonces ahí, claro, nos va a dar seguramente una integral que es divergente. profe, ¿Alguien mencionó algo? Que yo tengo como volumen medio bajo. Ya, ahí sí. ¿aló? ¿Me escucha? Sí, Y si se multiplica esa, por ejemplo, esa misma función, el e elevado a x partido en x, y multiplica la e por una constante, ahí sería más grande, ¿no? sí, obtendríamos una función más grande, pero la linealidad de la integral no nos permitiría concluir si es convergente o no.
Pues si tú la multiplicas por una constante, ya más grande, por ejemplo, más grande que 1, va a obtener una función más grande, pero el análisis de la convergencia no nos va a dar información. O sea, no nos va a decir si la función es convergente o no finalmente. ¿Y esta integral cómo se puede calcular? A propósito, ¿cómo se puede calcular esa integral así? De nuevo, yo lo vi porque no la supe calcular, lo vi en un programa ¿Ya? y decía que era ein de x. Así, Ah, EIX. es una integral sin primitiva. Decía, sí. Ya, claro. Entonces la tendríamos que aproximar, ¿no? Habría que hacer una aproximación mediante regla de trapecio o algo por el estilo. Ah, dice que es divergente. Entonces habría que demostrar que es divergente. Intentar demostrar que es divergente. Mm, ya sé cómo demostrar que es divergente, porque si se fijan, estaba asumiendo otra cosa y no sé en qué estaba pensando cuando escribí los problemas, porque ahí cometí varios errores. E elevado a x partido por x, esa función es más grande que 1 partido por x. ¿Estarán de acuerdo con eso? ¿Con esa desigualdad? Sí, Sí, cierto, porque el 1 es más chico que 1 es menor o igual que elevado a x si x es más grande que 1. Por lo tanto, como los numeradores se cumplen la desigualdad también. Y la integral de 1 sobre x, de 1 a infinito, esa integral, corresponde al límite, cuando b tiende a infinito, del logaritmo natural de x, que corresponde al antiderivado de 1 partido por x, ¿cierto? Entre 1 y b. Y eso es el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de 1, que es 0. ¿Ya? Así que lo notamos como 0. Y el logaritmo natural es una función creciente, positiva, cuyo límite en el infinito es infinito. Como esta integral más pequeña diverge, esta integral también tiene que diverger. O sea, ahí el software tiene, digamos, indica lo correcto, una integral divergente. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta a nuestro problema es que esta conjetura está equivocada. Esto no es una integral convergente, no sé en qué función habré estado pensando en el momento que la escribí, pero se puede demostrar que es divergente mediante esta función 1 partido por x. Fue un error mío en el haber asumido esta conjetura, no sé qué, quizás qué función había pensado y escribí otra, o de repente me pasa eso. Lo bueno es que era una evaluación formativa y no le arruiné su calificación. Eh, Ya, pero entonces esto hay que arreglarlo. Hay que poner ahí que en realidad es una integral divergente y que se puede ocupar la propiedad de dominación para demostrar que es divergente. ¿Ya? Quizás yo estaba pensando en ponerle divergente y le puse convergente, no sé. Ahí algo pasó. ¿Ya? Pero es una integral divergente y se puede demostrar con esta función 1 partido por x. Pero ahí quedó claro, ¿no? ¿Alguien tiene duda todavía del problema? ¿O ahí quedó clarito? ¿No? Ya. Asumo que quedó todo claro ahí, que finalmente la palabra era divergente, no convergente. Y había que poner ahí mayor que otra integral divergente. ¿Ya? Hay que cambiar ahí, voy a cambiarlo en el PDF, mayor que, y le voy a poner divergente y le subo de nuevo el PDF. El segundo ejercicio lo incluí, me pareció interesante porque ustedes tienen un curso de análisis de datos, ¿ya? Que finalmente son estadística, ¿ya? Probabilidad estadística.
Y es bueno que ya conozcan que las probabilidades, tanto desde el punto de vista continuo, ya las pueden analizar desde el punto de vista discreto y continuo, y las que se analizan desde el punto de vista continuo se pueden expresar en términos de integrales. Entonces, así cuando ustedes tengan su curso de análisis de datos, no va a ser una sorpresa que definan una probabilidad en términos de una integral, no va a ser raro. ¿Ya? Por eso lo incluí. Entonces aquí les puse la definición. La probabilidad de que ocurra un evento, ese X mayúscula es lo que llaman una variable aleatoria la gente de estadística, que es, por ejemplo, son los valores numéricos que asume la ocurrencia de un cierto evento. Si yo lanzo un par de dados, que es como el ejemplo típico, y estudio la probabilidad de que salga la suma de los dos dados igual a 6, ¿ya? Entonces la variable aleatoria asume el valor 6. Y el conjunto que corresponde a esa variable serían, por ejemplo, un par de dados que son 3 y 3, o 2 y 4, o 1 y 5, ¿cierto? Todas esas opciones tienen como variable aleatoria el 6, porque todas apuntan a que, digamos, el evento ocurra, ¿cierto? Que me aparezca una suma igual a 6. Entonces, eso es lo que llaman los estadísticos una variable aleatoria, que es un valor numérico, y se estudia la probabilidad de que esa variable esté en cierto rango, o sea, que el evento la cantidad de eventos ocurra en cierto rango, ¿ya? Ahí después en la segunda parte les doy un ejemplo por ahí está, ahí está. Dice, por ejemplo, que un volcán haga erupción en un cierto periodo de tiempo, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que un volcán haga erupción en un cierto periodo de tiempo? Entonces, ahí la variable aleatoria se mueve entre ese periodo de tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento en un rango? ¿Ya? Y eso se define como la integral de la función de densidad, la densidad de probabilidad, ¿ya? Que es una cierta función que se define mediante la posibilidad de ocurrencia de los eventos, ¿ya? Y fíjense que la segunda fórmula que puse aquí es una fórmula bastante lógica, porque me dice que la probabilidad de que el evento ocurra, cuando yo pongo entre menos infinito e infinito, ya no estoy poniendo un rango de tiempo, ¿cierto? Simplemente estoy diciendo la probabilidad de que el evento ocurra o no, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el evento ocurra o no? Siempre es 1, ¿ya? Siempre va a ser 1, porque, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que... a ver, ¿cuál puede ser un buen ejemplo para entender un poquito de qué trata la función de densidad? En el fondo, la función de densidad lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que de un evento vaya a ocurrir o no. ¿Ya? Por ejemplo, de que llueva o no llueva, ¿ya? Esa probabilidad siempre es 1, o la pueden interpretar como el 100%, porque siempre va a ocurrir uno de los hechos. Tiene que pasar. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esta ecuación. O sea, en el fondo, eh, o sea, técnicamente el profe de probabilidades le va a decir que la probabilidad 1 es imposible, así como la probabilidad 0 también es imposible, no ocurre en la realidad, ¿ya? Nunca hay un 100% o un 0% de probabilidad de que algo ocurra, pero teóricamente la probabilidad de un hecho ocurra o no siempre es 1, ¿ya? O siempre es el 100%. Eso es lo que está diciendo esta ecuación. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, la función densidad de probabilidad, que estamos definiendo aquí arriba, ¿ya? Que nos permite definir la probabilidad, siempre en un rango de tiempo infinito, es decir, en todo el tiempo posible existente, siempre va a ser 1. ¿Ya? Siempre va a ser un 100%, si lo quieren ver así como en términos estadísticos. Entonces, para poder definir una función de densidad de probabilidad, primero tenemos que exigir que esta integral o esta posibilidad de que ocurra algo siempre sea 1. ¿Ya? Y en base a eso es que se hace el primer ejercicio, dice, determine la constante C para que esta función sea una función de probabilidad, es decir, que por lo menos se cumpla que esta integral impropia sea 1. ¿Ya? Y para eso C tiene que ser una constante específica, no nos sirve cualquiera. Entonces tiene que ser estándar igual a 1. Y según eso, o sea, utilizando esta misma función y utilizando la constante C que ustedes obtengan ahí, calcular la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 1 y 4. ¿Ya? O sea, la probabilidad de que ocurra un evento
en ese rango numérico, entre 1 y 4. Y finalmente se define otra función que es una medida de probabilidad, ya, que le llaman la media, también una medida estadística, ya, uno de los promedios que existen. En realidad promedios hay un montón, ¿ya? Son un número grande de promedios. Después les voy a publicar ahí una página donde aparecen todos los promedios existentes. Está el promedio aritmético que ustedes conocen de chicos, ¿cierto? Cómo se calculan las notas, etcétera, o promedio entre alturas, ¿ya? Y está la media también, que también es un tipo de promedio de la variable aleatoria. Está la moda, la media y la mediana, me parece, que es la otra que usan los estadísticos mucho. Y la media se define simplemente como la probabilidad de que ocurra el evento. Esto que está aquí es bien interesante ya, porque dice, bueno, de menos infinito a infinito de x por la función de densidad. Si un estadístico ve esta fórmula, piensa al tiro en la media de los datos, ¿ya? Que es una especie de promedio de los datos que ellos tienen para hacer estimaciones. Pero si un físico ve esta fórmula, piensa al tiro en un momento de inercia, ¿ya? O en un momento, que son unos conceptos físicos que tienen que ver con la masa y con la fuerza y con el movimiento de un objeto con respecto a la masa que tiene ese objeto, ¿ya? Entonces, en ese punto, la física y la probabilidad se juntan un poquito, y de hecho hay un montón de coincidencias que tienen, ¿ya? Hoy en día la mecánica relativista o la teoría de la relatividad choca harto con la estadística y con las finanzas, porque justamente los modelos matemáticos que representan los dos conceptos coinciden, ¿ya? Bueno, hay unas cosas mucho más avanzadas que se llaman el movimiento browniano, que se puede utilizar tanto en física para explicar fenómenos astronómicos como en finanzas para explicar que no todos los movimientos del mercado son azarosos, ¿ya? No todos son al azar. Tiene mucho que ver con un comportamiento general de las variables. Entonces son dos disciplinas que parecen súper distantes, pero en realidad tienen la coincidencia matemática de que ocupan el mismo modelo. Eso suele ocurrir en muchas disciplinas, ¿ya? Pero en este caso les defino la media, después ustedes tendrán su curso ahí, le explicarán de dónde sale la media y en términos de datos, cómo se puede estudiar. Pero la defino como una integral impropia. Y tienen que calcular la media de una densidad de probabilidad dada, donde el R es una constante mayor que 0 y entre 0 y infinito. Significa que ustedes asumen que para los valores negativos esa función es 0, ¿ya? O sea, esa función no tiene valor. O sea, solamente tiene valor para los positivos, porque ahí se especifica en ese intervalo, ¿ya? Entonces calculemos. Primero veamos cuál es la constante C. No sé si lograron determinar esa constante en base a la fórmula que aparecía aquí. Yo no, profe. ¿No? Tratemos de determinarla. ¿Qué hay que lograr? Bueno, primero hay que pensar que la función tiene que ser una densidad de probabilidad, es decir, que su integral impropia tiene que ser 1, ¿ya? Ese es nuestro norte. Para allá vamos. Y nos están diciendo que esta densidad de probabilidad es alguna constante dividido por x cuadrado más 1, ¿ya? Donde sea alguna constante real. Entonces, ¿cuál será C? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces nosotros planteamos esta integral impropia. ¿Cierto? Y tenemos que asegurarnos de que eso sea 1. Pero la linealidad de las integrales me dice que yo puedo escribir esta constante fuera de la integral, ¿cierto? Y por lo tanto, yo la constante la puedo escribir como 1 sobre la integral impropia. ¿Ya? O sea, dividido por esa integral impropia, por supuesto que estoy suponiendo que es una integral distinta de 0, ¿cierto? Porque si fuera 0 no puedo dividir por ella. Ahora, todo radica en calcular esa integral impropia, entonces, para poder determinar la constante que permita que esta sea una función de densidad de probabilidad. Entonces, calculemos esa integral y ahí vamos a tener la respuesta final. Entonces, ¿cómo calculamos una integral impropia que es bilateral? Es decir, que es infinito hacia el negativo, infinito hacia el positivo. ¿Alguien se acuerda cuál fue la propiedad que analizamos para poder escribir ese tipo de integrales?
¿qué había que hacer para calcular esa área? Bueno, el gráfico, si ustedes lo grafican en un software, es más o menos así. Una función campana, que le encanta a los estadísticos por alguna razón. Normalmente se les gusta porque concentra toda la densidad del evento, se concentra cerca del punto, de un punto fijo, ¿ya? Que le llaman sigma. O sea, perdón, mu, con la letra mu. Que es el promedio, ya que es la media. Y en base a eso calculan las probabilidades de que el evento ocurra en cierto rango. Ya, pero no importa, no nos metamos en eso por ahora. El tema es que es una integral bilateral, ¿ya? Porque va de menos infinito a más infinito. Ese es el nombre que recibe. ¿Cómo podemos calcularla si nosotros solamente sabemos calcular integrales que bien el dominio es hacia más infinito o hacia menos infinito? Pero no ambos, ¿cierto? Entonces, ¿qué propiedad podemos utilizar ahí? El teorema fundamental. ¿Ya? ¿Solo el teorema fundamental o alguna otra herramienta que... Es que sumas de Riemann se me hace como raro. Claro, pero por ejemplo, yo solamente sé calcular estas integrales impropias, de 0 a infinito, o de un número a infinito, de una función. Yo sé que es el límite, ¿cierto? Cuando b tiende a infinito de la integral definida de a b. Y también sé calcular estas integrales impropias de menos infinito a. También sé que es un límite, ¿cierto? Y ahí calculo una integral de Riemann común y corriente. Entonces, ¿qué propiedad me permite calcular estas integrales que son bilaterales? Que van de menos infinito a más infinito. La vimos en una clase. Tenemos que expresar esta integral en términos de estas dos integrales. O sea, yo tengo que expresarla así. Una integral desde un valor a infinito, y ese valor podría ser el cero como referencia, más la integral de menos infinito a cero, ¿cierto? O sea que yo en el fondo divido en dos partes el área que voy a calcular. Calculo un área primero, si corresponde a esa, y luego calculo la otra área, que corresponde a la otra integral. Esa es una propiedad también que teníamos de la integración, que también es un axioma de áreas que nos dice que si la unión de dos conjuntos es disjunta, es decir, si no comparten puntos en común, entonces el área de la unión de los conjuntos es la suma de la área. O sea que el área roja más el área amarilla me da el área completa de la región, de la unión de esos dos conjuntos. Ese es un axioma bien interesante de adición. Entonces, no hay problema, porque las integrales bilaterales siempre se pueden escribir en términos de una integral lateral, es decir, que va de 0 a infinito o de menos infinito a 0. ¿Ya? Siempre las pueden escribir así, por lo tanto siempre las podemos calcular sin problema. ¿Cuál es la integral de 1 partido por x cuadrado más 1? Para ocupar el teorema fundamental ahora. Requiere una sustitución, que es no una sustitución simple, una sustitución trigonométrica. Tangente de u. ¿Por qué? Porque tangente al cuadrado de u más 1 eh, es exactamente igual a la derivada de la tangente, ¿cierto? Si yo derivo la tangente, obtengo tangente cuadrada más 1, ¿o no? Hagamos eso aparte para que se convenzan ahí y los que no lo habían pensado, sí. Si yo derivo la tangente, derivo seno partido por coseno. Y eso es la derivada de seno por el coseno menos seno
por derivada del coseno, ¿cierto? Y todo dividido por el coseno al cuadrado. La derivada de seno es coseno, así que me quedaría coseno al cuadrado en la primera parte. La derivada de coseno es menos seno, así que me quedaría más seno al cuadrado, dividido por coseno al cuadrado. Y eso es secante, ¿cierto? Secante al cuadrado. ¿Ya? Que es 1 dividido por el coseno al cuadrado. Pero la secante al cuadrado es la tangente al cuadrado más 1, por la identidad pitagórica. ¿Se acuerdan de esa identidad? Ahí cuando vieron trigonometría, secante al cuadrado es tangente cuadrado más 1. Por lo tanto, yo puedo expresar esto. Fíjense que si yo cambio x por la tangente, me va a quedar aquí tangente al cuadrado más 1. Y la derivada de x, ¿a qué va a corresponder? Si yo derivo x con respecto a la variable, me va a quedar la derivada de la tangente, que es la misma función que está aquí. Ya me va a quedar tangente cuadrado más 1 de u. Eso es de x, ¿cierto? ¿Pregunta? Profe, me perdí en una parte. O sea, ¿por qué cambió el x cuadrado más 1 por la tangente? Eso es lo que no entendí. El x lo cambié por la tangente. Solamente la variable x la cambié por la tangente de u. ¿Por qué? Porque reconocí en esta expresión algo que yo conocía, que era el teorema de Pitágoras en términos de trigonometría. Recuerden que las identidades pitagóricas son más de una. ¿Ya? La primera es la que todos conocen, que es seno cuadrado de u más coseno al cuadrado de u igual a 1. Esa es la más conocida, ¿cierto? Si ustedes dividen esto por coseno al cuadrado, me quedaría seno cuadrado dividido por coseno cuadrado, que es tangente al cuadrado, más coseno al cuadrado dividido por coseno al cuadrado, que es 1, igual a 1 dividido por coseno al cuadrado, que es secante al cuadrado. Entonces, yo reconocí esa identidad aquí, y que además la derivada de la tangente, ¿sí?, es justamente la tangente al cuadrado más 1, o la secante al cuadrado, como es lo que calculamos recién. ¿Ya? Entonces, como la derivada de esa función tangente coincide con el denominador, ¿ya?, en términos de la identidad trigonométrica, es buena idea hacer ese cambio de variable que se llama una sustitución trigonométrica. ¿Ya? Ese es el nombre que recibe. ¿Ya? Estoy seguro que quizás muchos de ustedes metieron al software esa integral y les apareció una función trigonométrica, ¿cierto? ¿Alguien intentó ese experimento? ¿Trataron de calcular ahí la antiderivada? Y si no están seguros de una antiderivada, hay que tratar de apoyarse un poquito con eso. Perdón, estoy mal, estoy escribiendo la de la tangente, nada que ver. 1 dividido por x cuadrado más 1 era. Esa es la que intentaron, ¿cierto? Y me dio una función trigonométrica. Entonces no se pregunta por qué una función trigonométrica la antiderivada de esta. ¿Ya? Y tiene que ver un poquito con esa expresión. Porque ¿se acuerdan que cuando estábamos derivando, hace tiempo ya, estábamos viendo el cálculo diferencial, vimos el teorema de la función inversa? ¿Ya? ¿Qué decía el teorema de la función inversa? Que si yo quiero derivar una función inversa, f a la menos 1, de un cierto valor i, ¿ya?, me calculo ahí la derivada, o x, ¿ya?, como estamos utilizando ahora, x respecto a x, ¿qué tengo que calcular? 1 dividido por la derivada de la función, o sea, no de la inversa, sino que de la función original, evaluada en f a la menos 1 de x. Ese decía el teorema de la función inversa. Eso lo vimos en la primera parte del curso. Y ese teorema venía de la regla de la cadena, ¿cierto? Función inversa. ¿Ya? Regla de la cadena. Era un teorema de la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, si queremos derivar el arco tangente,
sabemos que es la función inversa de la tangente, ¿cierto? Entonces sería 1 dividido por la derivada de la tangente evaluada en el arco tangente. ¿Ya? Y la derivada de la tangente nosotros la calculamos en la secante al cuadrado, entonces me quedaría secante al cuadrado de el arco tangente. Pero yo no sé cuánto es la secante del arco tangente. Pero ahí entra en juego la identidad pitagórica que me dice que la tangente al cuadrado más 1 es la secante al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir esto como 1 sobre tangente al cuadrado del arco tangente más 1, ¿cierto? Porque en lugar de secante al cuadrado de esa variable, yo escribo la tangente al cuadrado de la variable más 1. Y yo sí sé cuánto es la tangente del arco tangente. Se anulan, se cancelan, ¿ya? Porque una es la inversa de la otra. Entonces me quedaría solamente la variable x al cuadrado. O sea, me quedaría aquí 1 sobre x al cuadrado más 1. Este cálculo lo hicimos hace tiempo, cuando estuvimos calculando derivada y apareció este teorema de la función inversa. Entonces la antiderivada de 1 partido por x cuadrado más 1 tiene que ser el arco tangente, ¿cierto? Porque la derivada del arco tangente es justamente esa función. ¿Ya? Entonces así se puede ver. Así se puede ver de dónde sale esa función trigonométrica. Entonces, o también se puede ver con este cambio que se llama una sustitución trigonométrica. Que es una sustitución simple, como las que estudiamos, pero en lugar de calcular la sustitución con una variable, lo hacen con una función trigonométrica. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, y ahí nos queda, fíjense que queda la integral de, se cancelan esas dos, y me queda u. Y la integral de u es, perdón, me queda 1. No u, me queda 1. La integral de 1 es u, y u es igual a el arco tangente de x. ¿Cierto? Porque si x es la tangente de u es el arco tangente de x, en la inversa. ¿Ya? Así que hay dos maneras de ver una integral que parece desconocida. Ahora calculemos una de estas. Ya tenemos la antiderivada. Ahí seguramente algunos ocuparon un software y vieron cuál era la antiderivada, pero tenían la duda de, no sé si habrá pasado eso, alguien tenía quizás la duda de por qué una función racional tiene una antiderivada que es trigonométrica, ¿cierto? Puede pasar eso. Que uno ahí tenga un poquito la confusión de qué relación existe entre esas dos, si una es un cociente de polinomio y la otra nada que ver, pues es una función trigonométrica. ¿Qué sentido tiene que se relacionen esas dos funciones? ¿Ya? Y es justamente por lo que le estoy conversando, el teorema de la función inversa. Es el que relaciona esas dos funciones. Entonces aquí calculemos esta integral impropia y ustedes calculan la otra, ¿ya? La que queda ahí con menos infinito. Esto sería el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral de 0 a b de x partido por x cuadrado más 1. Gráficamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos una función que es el arco tangente. Como es la inversa de la tangente, se parece mucho a la gráfica. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica de la tangente o no? En el 0 era una función así, ¿cierto? Y tenía dos asíntotas. ¿Dónde estaban esas asíntotas? ¿Y medios? Sí, en pi medios y la otra en menos pi medios. O sea, ahora estamos en esa parte. Se fijan que el gráfico del arco tangente es simétrico con respecto a la diagonal, porque es la inversa, ¿cierto? El arco tangente. Entonces, ¿cuál será esa asíntota horizontal? ¿Y medios? Exactamente, la misma, ¿cierto? Cuando x tiende a infinito, entonces el arco tangente se aproxima a pi medios. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este límite que está acá es el límite cuando b tiende a infinito. Si nosotros calculamos aquí, sería el arco tangente de b, ¿cierto? Entonces sería el arco tangente de b. Menos el arco tangente de 0. Esto, aquí apliqué el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Pero el arco tangente de 0 es 0. Porque la tangente en 0 vale 0. Así que el arco tangente en 0 es 0. Entonces me queda solamente eso. Cuando b tiende a infinito es pi medios, ¿cierto?
O sea, tiende para allá y es pi medio. Y hacia menos infinito es menos pi medio. ¿Cierto? Hacia el otro lado, estoy copiando aquí la curva de la tangente, va a converger a menos pi medio. Por lo tanto, si nos fijamos aquí en la suma de integrales, esto sería pi medios más pi medios. Sería pi. ¿Cierto? Pi medio más pi medio. Esto es pi medio. Claro, porque tiende a menos infinito en menos pi medios, pero como los límites están, menos infinito está abajo y el 0 está arriba, me va a quedar menos pi medios, y eso es más pi medios. ¿Ya? Ahí ustedes calculen esa integral, este es de ejercicio. ¿Ya? Ocupan ahí con el límite y van a llegar aquí a pi medio. Entonces, si volvemos un poquito atrás, nosotros necesitábamos esta integral para obtener la constante c, que es 1 dividido por la integral, que ahora ya sabemos que es pi, por lo tanto nuestra constante c es igual a 1 dividido en pi. ¿Ya? Y la función, entonces sería, creo que era en x. Sería 1 dividido por pi por x cuadrado más 1. Esa es la función de densidad, que era la que nos preguntaban ahí en la evaluación. Esa función es una densidad de probabilidad porque justamente la integral es 1, ¿cierto? La integral impropia bilateral es 1. Después hay que calcular el teorema, perdón, hay que calcular la probabilidad de que la variable esté entre 1 y 4. Eso se hace utilizando esta constante c. Entonces hay que calcular esta integral, pero es una integral de Riemann definida, ¿cierto? Va la integral desde 1 hasta 4 de la función p, que es 1 dividido por pi, dividido por x cuadrado más 1. ¿Ya? Y entonces, al final, la parte b se reduce a calcular una integral de Riemann común y corriente. Yo la probabilidad la escribo así. Así. No sé cómo la escribirán en general los estadísticos, pero yo me acostumbré a escribir la probabilidad así. 1,4 de 1 sobre pi dividido por x cuadrado más 1 de x. Y eso es 1 sobre pi, que es una constante. La integral de esta función es el arcotangente, ¿cierto? Me quedaría el arcotangente de 4 menos el arcotangente de 1. Y el arcotangente de 1 es 45 grados, ¿cierto? Así que sería pi cuartos, me parece, ¿sí? Pi cuartos. Es el arcotangente de 1, porque la tangente de 45 es 1, ¿ya? Según nos enseñan en trigonometría. Y ahí se calcula, bueno, la tangente de 4 es un número inexacto, así que hay que calcularlo con los decimales y hacer una aproximación, pero por lo menos ahí ya tenemos el valor de la probabilidad. ¿Ya? Ese valor de la probabilidad siempre tiene que estar entre 0 y 1. Si no está entre 0 y 1, hay un problema, porque significa que hay el cálculo mal hecho. ¿Ya? Las probabilidades siempre están entre 0 y 1, por si acaso, que se refiere al 0% o el 100%. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, veamos qué número es, para ver que anduvimos bien con el cálculo. 1 sobre pi, voy a buscar la letra griega, ahí está, por arcotangente 4 menos pi cuartos. O sea, voy a poner un cuarto ya, porque es como que ya dividí por pi. Me da ese numerito. Si ustedes este número lo multiplican por un 100%, es como en términos de porcentaje estadístico, ¿cuál es la probabilidad? Son 17% de que el evento ocurra entre 1 y 4. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el cálculo. Una probabilidad bajita. Y la media se calcula como una integral bilateral, entonces utilizamos la misma técnica que ocupamos aquí arriba. Se dividen dos integrales, o sea, se suman dos integrales, ¿ya? Una que va de menos infinito a 0 y la otra de 0 a infinito. Y simplemente se calcula la integral de x por la función que está aquí, cuando la constante c es 1 partido por pi,
En este ejercicio daban otro ejemplo, ya. Entonces podemos calcular esa integral, ¿cierto? Pero la técnica es la misma, es exactamente lo mismo. Era simplemente reafirmar un poquito el cálculo de arriba para que se acordaran de esta famosa propiedad que habíamos visto. Esa era mi intención, ya, que se acordaran de esta propiedad. Que podíamos escribir las integrales bilaterales así. Entonces, en este caso, es una integral de x por p de x, ¿ya? Donde esa es la función. Entonces sería, en vez de x, vamos a ocupar la variable t, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a integrar de menos infinito a infinito, t por p de t, que sería la integral, y la función que nos dan aquí es 1 sobre r por elevado a menos t partido por r. Donde t es positivo, ¿ya? Perdón, donde r es positivo. R es positivo. Entonces, esa es una constante. Eso que estoy encerrando en amarillo es una constante. Eso también es constante, ¿ya? Entonces, las constantes que está multiplicando ya la puedo dejar afuera, no me preocupo mucho de eso, ¿ya? O simplemente la considero todo el rato como una constante que está multiplicando y no me hago problema. Antes de calcular esta integral bilateral, sería quizás bueno saber cuál es la antiderivada de esta función, si es que tiene, para poder aplicar el teorema fundamental. Entonces podríamos hacer un cambio de variable. Aquí, por ejemplo, una sustitución. Podríamos cambiarlo por u. Y el diferencial de u sería menos 1 partido por r de r. ¿Cierto? Sería eso. Está justo ahí. ¿Fijan? Le falta un menos, pero bueno. De t, perdón. De t. Ya. Le falta ese menos, pero lo creamos. Ya le ponemos un menos aquí afuera y le ponemos un menos allá adentro. Y listo, ahí tenemos el menos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? como se deriva respecto a t y r está en denominador, no debería quedar como constante. O sea, pero no 1 dividido r, sino solo r. Claro, o sea, la constante aquí es r. Es constante, ¿cierto? Entonces es 1 partido por r por t. Si yo derivo con respecto a t, la derivada de t es 1. Y me quedaría 1 sobre r, sobre la constante. No sé si eso era lo que querías decir o no. Sí, eso. Si es que me perdí ahí. Ya. Claro, porque finalmente nosotros tenemos una función que es menos t dividido en r, donde r es constante, y yo derivo esa función con respecto a t. Entonces sería, aquí la variable es t, entonces me quedaría menos 1 sobre r. El r sigue siendo constante, no se toma en cuenta. Y ahí me aparece esta ecuación de entre diferenciales. Y ahí me queda así, me quedaría la integral, bueno, ahí le puse un signo menos, ¿cierto? Para compensar la derivada. Me quedaría e elevado a u, eso que está ahí, menos 1 partido por r de t, correspondería a du, ¿cierto? Según esta ecuación que está acá, la voy a dibujar ahí con rojo para que vean. Eso que está ahí, ¿cierto? Y t, ¿por quién lo cambio? Bueno, si u es igual a menos t dividido en r, t sería r por u o menos r por u, ¿cierto? Ese sería t. Ahí hay que despejar nomás. ¿Ya? Despejar la variable t. Y ahí me queda, bueno, menos por menos es más. Me quedaría r, que es esa constante que la puedo dejar fuera de la integral, por u elevado a u, que ya es una integral que nosotros hicimos por partes. ¿Ya? La hicimos al principio, cuando yo le expliqué el método por partes, de que venía del producto de la derivada del producto, ¿cierto? Hicimos esa integral como ejemplo. Fue la primera que hicimos. Ahí la pueden consultar en sus apuntes cómo se resolvía, no
No era complicado, se hace una integración por parte. Entonces ahí podemos calcular la integral, simplemente tenemos la antiderivada, que por ahora la voy a ver en el software para no estar calculándola de nuevo, ya la habíamos hecho. Ya, u por e elevado a u. Ese resultado se obtiene por parte, ya no es un misterio. Aquí está. Entonces me quedaría que la antiderivada, voy a volver un poquito atrás para escribir esto que estoy calculando acá. Sería menos 1 más u por e elevado a u, donde u es igual a menos t partido por r. Y aquí podemos cambiar la variable, por supuesto, y escribirle menos u menos t dividido en r por e elevado a menos t dividido en r. Esa sería la antiderivada. O bien también la pueden escribir con un signo menos fuera del paréntesis, que es un poquito más estilizado. Y nosotros queríamos calcular la integral de menos infinito a infinito de esa función, que correspondía a la probabilidad. Entonces, calculamos primero de 0 a infinito de esta función. Y después calculamos de menos infinito a 0. Y sabemos que el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral de 0 a b de esta función, 1 partido por r por elevado a menos t dividido en r. Y eso corresponde al límite, cuando b tiende a infinito, de la antiderivada evaluada en b y luego evaluada en 0, ¿cierto? Entonces sería, primero la evaluamos en b, quedaría menos 1 más b partido por r. Ahí fíjense que la variable es t. Entonces ese la evaluamos en b. Menos b partido por r. Menos, ese es el menos del teorema fundamental. Y ahora evaluamos en t igual 0. Si evaluamos en 0, me quedaría un 1 nomás por e elevado a 0, que es 1, y con un signo negativo, o sea, me quedaría un menos 1. Y aquí nos aparece una expresión bien interesante, porque e elevado a menos b partido por r tiende a 0 cuando b tiende a infinito, ¿cierto? La exponencial de exponente negativo tiende a 0 cuando el exponente tiende a infinito. Pero hay un b multiplicando aquí. Y ese es un problema. Acá ahora que lo vean. Yo creo que vamos a ir terminando ya por la hora. Ya no los quiero tener tanto rato mirando una pantalla, así que... Pero fíjense que ya, el menos 1 por la exponencial no es problema, porque finalmente ese menos 1 que está ahí, así que voy a marcar con blanco, menos 1, va multiplicado por la exponencial, nos queda un límite así. Menos e elevado a menos b partido por r, ¿cierto? Menos 1 por ese exponencial. El 1 que está acá, ni siquiera hay que considerarlo dentro del límite. ¿Ya? Es más 1 nomás, menos por menos es más. Y el otro límite, ese es el problemático, porque nos queda un límite cuando b tiende a infinito de menos b dividido en r por e elevado a menos b dividido en r. Ese límite es una expresión que tiene una forma indeterminada. Esa expresión que está ahí es infinito, o bueno, menos infinito, por 0. Porque este límite que está acá es 0, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo ahí que el exponencial tiende a 0, cuando el exponente es negativo. Entonces esto me quedaría 0 más 1, que sería 1, más este límite que es una expresión indeterminada. ¿Qué puedo hacer ahí? Cuando me da una expresión de esa forma, ¿cómo podría calcular ese límite? Ya con eso terminamos, porque ya estamos alargándonos mucho, podemos continuar mañana. ¿Cómo se calcula el límite de esa expresión indeterminada? Tenemos que transformarla primero, ¿sí? Ah, no, nada, los vitales en divisiones, ¿verdad? Claro, pero transformémosla en una división. Por ejemplo, dejarla así.
infinito dividido en infinito. Y ahí podemos ocupar la regla de L'Hopital. ¿Cómo haríamos eso? Simplemente esa exponencial la escribimos en el denominador. O sea, yo lo escribo así. Menos b dividido por... Bueno, el R en realidad no es importante, ¿cierto? Porque una constante la voy a dejar afuera. Pero la exponencial la voy a escribir aquí. Como la escribí en el denominador, el exponente ya no es negativo, es positivo. ¿Cierto? Es como cuando escriben un número así, 3 a la menos 1 es lo mismo que 1 partido por 3. ¿Ya? Entonces el exponente pasa a ser positivo. ¿Cierto? ¿Y el R del exponente también se elimina? No, dejémoslo ahí. El R es un número positivo. ¿Ya? No, es una constante, hay que dejarlo nomás. Porque en realidad no podemos hacer nada con él, porque está en el exponente. Pero ahora nos fijamos en esta expresión. Cuando b tiende a infinito, la parte de arriba tiende a infinito, ¿cierto? Y la parte de abajo es una exponencial creciente, porque el exponente es positivo. Es una función creciente, por lo tanto también tiende a infinito. Y ahí nos queda como una expresión indeterminada a la que le podemos aplicar la regla de L'Hopital. Sería 1 más 1 sobre r. Ahí hay un signo menos que lo voy a dejar también afuera. Me voy a quedar aquí con el menos 1 sobre r. Por el límite cuando b tiende a infinito. Y ahora derivamos, ¿cierto? La derivada de b es 1. Y la derivada del exponencial sería la derivada del exponente, es 1 partido por r, por la misma exponencial, por la regla de la cadena. Ahora, esa expresión tiende a infinito, cuando b tiende a infinito, por lo tanto esta fracción tiende a 0. ¿Ya? O sea que todo esto sería 1 finalmente, porque se fijan que todo esto es 0. Todo esto es 0. Interesante es que lo que estamos calculando es la media, ¿cierto? Esta media de la variable aleatoria no depende de la constante r. Uno tendería a pensar que si le cambia el número a r, la media cambia. Pero según nuestros cálculos, la media no depende de la constante r, de la función de densidad. O sea, no importa el valor que ustedes le pongan a r, mientras sea un número positivo, la media siempre va a ser 1. ¿Ya? Y eso es como bien interesante. Habría que hacer una contextualización dentro de las probabilidades. ¿Qué significa para que digamos, qué significa dentro del contexto de las variables aleatorias y las probabilidades de los eventos que la media de unos datos sea 1, siempre, independiente de la densidad de probabilidad? ¿Ya? Pero es que Pero se eso está ocupando todo el espacio de tiempo existente, entonces siempre va a ocurrir. claro, exactamente, ¿sí? Entonces no depende del valor de R finalmente, da lo mismo. ¿Ya? Siempre la media es 1. La segunda parte ya, bueno, la tercera parte no la voy a poder contar hoy día, la podemos ver mañana, pero hay un error, ¿ya? De hecho, yo les puse aquí el error. La evaluación original decía eso, para que la intenten de nuevo, ¿ya? Y así la vemos después. Ahora corrijan el error en la evaluación y la intentan de nuevo el ejercicio. En vez de M, como aparecía en la evaluación, yo no sé qué estaba pensando de nuevo, ya han sido malos días parece, va un de X ahí. Claro, no tiene sentido, porque uno cuando miraba la integral, no sé si ustedes vieron la integral y decían, ¿dónde está el de X aquí, cierto? Desapareció el diferencial, o ¿dónde está el diferencial? Ya, en vez de M era de X, ahí fue un problema de tipeo, ahí no sé, que estaba pensando, le puse ahí un M, repetí el M del límite y le puse ahí, y en realidad era un dx, ¿ya? Entonces con esa corrección, intenten el ejercicio de nuevo, el ejercicio de los tsunamis, ¿ya? Y ahí me cuentan cómo les va. Vamos a analizarlo, yo creo que ya podría ser mañana o el jueves que analizáramos este problema porque es importante desde el punto de vista de las sumas de Riemann y de la aproximación. Eso. Profe, yo tengo una duda, ¿Sí? pero sobre la prueba. Ya. ¿De cuántos son los grupos para la prueba? Porque sale que es en grupo. ¿Cuál prueba? La que está fijada para el 23, mañana. A ver. Veamos. Veamos. No es en grupo, siempre ha dicho que es individual.
Sí, eso me suena. ¿Habré dicho aquí en grupo? No creo. Porque no me suena que la hayamos considerado en grupo. No nos dice nada. 23 de noviembre, sumativa. ¿Y en la planificación dice algo? Si dice lo que diga la planificación, pues. Que Creo que hace se como. confundió ¿Sí? con álgebra. Ah, ya. Ya. Ah, ya, entonces era una confusión con otra actividad. Sí, me sonaba raro ahí que fuera en grupo. Ya, pero el 23. 23 de noviembre. ¿A cuánto estamos? 22. O sea, tendríamos la evaluación mañana. Oh, es mañana. Así está en el calendario, ¿Cómo, perdón? que así está como agenda para mañana. Sí, está agendada para mañana. Sí. Ujú. Ya, en ese caso, intenten el ejercicio de la evaluación formativa, el tercero con la corrección del error, y yo les voy a subir de inmediato la solución para que la puedan analizar hoy día, ¿ya? Porque ya no tenemos tiempo. Entonces, ahí pueden ustedes alcanzar a ver la solución del ejercicio, sino que si es que no se les ocurre, ¿ya? En este rato, en esta hora que les queda bueno, 40 minutos en realidad, un poquito menos. ¿Ya? Intenten resolver la evaluación formativa, la última parte. ¿Dónde estaba? La tercera parte. Con esa pequeña corrección que era súper importante, ya que se me pasó a mí, que en lugar de m tiene que ir un dx. Y intenten resolver el problema, yo les voy a subir en 10 minutos, les subo la solución de este problemita. Y en esta media hora, ustedes intentan resolverlo. Si no resulta, miren la solución. Me preguntan cualquier duda que tengan durante la tarde, porque tenemos la evaluación mañana, así que hoy día en la tarde ahí me escriben al Teams nomás, cualquier duda que tengan con los ejercicios de la evaluación de esta o de la anterior, ¿ya? O de algún ejercicio que hayamos visto en la clase, etcétera. Cualquier duda que tengan y así despejan las dudas hoy día, ¿ya? Entonces, para no estar esperando más con este problemita que quedó pendiente. Profe, ¿Sí? ¿y si hacemos la prueba el jueves? Es que a mí me da lo mismo entre mañana y el jueves, pero como está fijado, no sé si tienen otra evaluación, hay gente que le complica, entonces es más que nada la coordinación el problema. A mí en realidad no me afecta. Mañana, profe, se supone que tenemos clase online y luego tenemos clase en la universidad, almorzamos, tenemos clase con usted y luego tenemos que volver a la universidad a clase. Ah. ¿Y les conviene más el jueves? ¿Está el Pablo o no? Sí, Delegado. Pablo. Sí, profe. Podría hacer la consulta si conviene más el jueves a todos, ¿no? Sí, pues, le pregunto y le escribo un correo después. Ya, Para que quede así como porque más formal. El jueves Claro. igual no tenemos clases presenciales, así que no hay que ir como a la U. el No, jueves. ahí los jueves pues, fueron ahí. son solamente clase online en Ya. la mañana. Ya, pues, haz la consulta, por favor. Y ahí, si el único problema aquí es de coordinación, a mí me da lo mismo. La verdad es que sea el jueves, sea mañana, exactamente igual. Entonces, decídanlo ustedes. Ya, pero decídanlo entre todos, pues si tienen que coordinarse ahí con ese tema. Ya, Y ahí me pues, cuentan. ¿Ya? ya, pues, Súper. muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ya, entonces quedo pendiente ahí, cualquier duda, traten de resolver ese problemita con la corrección del error y yo les mando la solución de inmediato en unos minutitos más, para que puedan comparar con lo que ustedes obtienen.